a su nombre. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor en este día bajo el título Consecuencias de la incredulidad. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mis amados hermanos, hay una demanda de creer en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha dicho y ha establecido para nuestras vidas, porque hay una palabra de Dios para cada familia, para cada vida. Hay un destino, una palabra profética de Dios sobre cada vida. Hay un diseño, una tarea, una asignación que ha de cumplirse, y es el deseo de Dios que se cumpla para gloria, honra y alabanza de su nombre. Pero muchas veces llega la incredulidad, llega esa incredulidad a nuestra vida, y esa incredulidad no nos permite avanzar, no nos permite creer, no nos permite desarrollar los propósitos del Dios eterno. En esta mañana Dios quiere que de nosotros se quite esa piedra de incredulidad, esa piedra que no deja avanzar y que es un estorbo para el caminar del cristiano. Gloria al nombre del Señor. Bendita sea su palabra. La incredulidad es un pecado, mis amados. Es un pecado que si está en un área de nuestra vida, porque a veces creemos en que Dios puede hacer esto, que puede sanar, pero no creemos que Dios te puede libertar por ejemplo, financieramente, o creemos que Dios puede libertar financieramente, pero no que puede sanar. Entonces hay áreas muchas veces en la vida del creyente que la incredulidad se arraiga, que toma raíces. Y cuando la incredulidad llega y toma áreas de la vida, esa incredulidad se va postergando hacia las demás áreas, o sea, se va derramando esa raíz de incredulidad sobre todas las áreas de tu vida. Y todo esto va manchando, por decirlo de alguna manera, va contaminando todo nuestro caminar. Cuando hay incredulidad en nuestra vida, todo esto va lastimando el caminar del creyente y no puede desarrollar los propósitos eternos. Y Dios nos invita a que nuestra fe sea fortalecida, a que nos encaminemos bajo su palabra y en la dirección de su precioso Espíritu Santo. Vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 31. Dice la palabra del Señor. Escuchemos bien, mis amados. El que viene de arriba es más importante que todo el mundo. Él que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de lo que pasa en la tierra, pero el que viene del cielo es el más importante, aleluya, de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta el testimonio de Jesús, demuestra que Dios es verdadero. Mis amados hermanos, hay muchas personas que aún sabiendo la palabra, leyendo la palabra, conociendo que Jesús se derramó como ofrenda grata en ese sacrificio en la cruz del Calvario, para que tú y yo tuviéramos esa provisión, gloria al nombre del Señor. Aún así muchas veces hay esa incredulidad en la vida del creyente. Pero la palabra del Señor dice que el que es de arriba, mis amados, el que es de arriba, el que es de Dios, tiene que sacudirse de toda esa incredulidad, porque el que es de arriba conoce cómo es Dios, sabe lo que es Dios, sabe que es su Padre, sabe que es su buen pastor y acepta esa paternidad y vive de acuerdo a esa paternidad. Por lo tanto, nosotros en este tiempo tenemos que pedirle al Señor que nos liberte de esa incredulidad que hay muchas veces en diferentes áreas de nuestra vida. Esa incredulidad que no nos deja avanzar y esa incredulidad que muchas veces paraliza a los creyentes para recibir incluso milagros sorprendentes, portentosos de parte de Dios en nuestras vidas. Una de las consecuencias, mis amados, de la incredulidad es que destruye la capacidad de ver. Una persona que tiene incredulidad no puede ver más allá. Solo puede ver su situación, encerrarse en su situación y no puede ver lo que Dios destinó para ella. ¿Por qué? Porque esa situación, mis amados, se hace más grande que el poder de Dios y que lo que Dios puede hacer por esa vida. Vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 36, dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio,
El que lo rechaza nunca tendrá esa vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mis amados, cuando rechazamos lo de Dios, cuando rechazamos la cobertura de Dios, porque eso es la incredulidad, es humanizar a Dios. Entonces estamos rechazando todo lo que representa a Dios, y eso genera sobre las vidas ira. ¿Por qué? Porque estamos haciendo a Dios a un lado, porque estamos abriendo un camino paralelo a la voluntad de nuestro Dios. Si tenemos incredulidad en nuestras vidas, tenemos que limpiar esa incredulidad, gloria a su nombre, porque nos es necesario tener la visión clara. Nos es necesario tener la visión clara para poder desarrollar los propósitos eternos. Una persona que no tiene la visión clara no puede andar conforme a la voluntad de Dios. No puede desarrollar ese propósito. ¿Por qué? Porque la incredulidad no se lo permite. La incredulidad no le deja ver, no le deja sentir la bendición de Dios, no le deja proyectarse en fe a ese diseño divino que el Padre estableció. Gloria a su nombre. Y la segunda consecuencia que te voy a hablar en esta mañana de la incredulidad es que perturba el alma. Si hay algo fuerte que hace la incredulidad en el creyente, es que perturba el alma. Cuando nosotros no creemos en la palabra del Señor, esto nos va a perturbar, nos va a dejar en un estado de ansiedad. Nos va a invertir, ya no vamos a estar en el orden divino, ya no vamos a estar en el reposo, ya no vamos a estar en lo que Dios trazó, sino que vamos a entrar en un desorden, porque eso es lo que hace la perturbación en el alma. Hay inquietud, hay estrés, hay ansiedad, hay tantas cosas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el alma se perturba, se rompe interiormente el orden que el Espíritu de Dios ha establecido en tu vida o en mi vida. El Espíritu Santo de Dios hace una obra hermosa en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo ordena nuestras vidas, nos ayuda, pero cuando viene la incredulidad, todo ese orden en que ha trabajado el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ese orden se va a romper, ese orden se va a fracturar. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo, allí empieza él a trabajar, allí empieza el estrés, la angustia, allí empieza la depresión, allí empiezan las malas decisiones. ¿Y cuántas personas por falta de fe, por dejar de creer, porque ya pierden la visión? ¿Cuántas noticias escuchamos? Que se pierde la visión, mis amados, que se entra el alma en conflicto, en angustia, y se pierde la esperanza. ¿Y cuántos no se quitan la vida? ¿Por qué? Porque el alma se perturba, porque no se puede ver que es una consecuencia de la incredulidad, porque se entra en un desorden. ¿Por qué? Porque se está viendo lo que no se debe ver. Se está viendo lo monstruosa de la realidad, pero no se ve el poder y la gloria de ese Dios maravilloso que un día te trajo a este mundo para cumplir un propósito y un destino profético. Gloria a su nombre. Cuando el alma, mis amados, es perturbada, mis amados, hay muchos conflictos. Y ese es el terreno. Ese es el terreno que el enemigo quiere, que tu alma esté en conflicto. Ese es el terreno perfecto para el enemigo traer mucha situación a tu vida, mucho desorden, mucha falta de fe, de esperanza, mis amados hermanos, y la gente se consume. Y ese es el propósito del enemigo. El enemigo trabaja para que en tu vida la fe se fracture, la fe se vaya debilitando. Tu interior se vea perturbado cada día por la situación con el hijo, con el padre, con la enfermedad, con la finanza. Esas son las situaciones que el enemigo usa para perturbar y te dice: mira cuánto tiempo llevas y tu Dios no hace nada. Y el enemigo empieza a trabajar con todo eso. Y si tú no tienes una fe firme, una confianza firme en el Dios de tu salvación, este va a ser el terreno especial para que el enemigo empiece a desarrollar el propósito que Él tiene destinado, porque Dios determina un propósito y una voluntad eterna,
Pero el enemigo también hace paralelamente ese propósito de estorbar lo que Dios quiere lograr, de quitar lo que Dios te ha dado, de quitarte la fe, de quitarte la esperanza y el reposo. ¿Para qué? Para que en medio de ese desorden, en medio de la perturbación del alma, Él pueda trabajar y alejarte totalmente de la voluntad de Dios y llevarte a caminar paralelos, en un camino paralelo a la voluntad de Dios. Pero Dios en esta mañana nos viene a decir que debemos tener fe en Él, en su palabra, que tenemos que tener esa confianza firme en su salvación, en su provisión, que debemos tener esa confianza firme que Él es un Dios fiel, clemente y misericordioso. Dios, mis amados hermanos, es un Dios que siempre cuida de su heredad, siempre cuida de su heredad. Siempre provee de una u otra manera. Dios está trabajando, pero el enemigo siempre quiere tenerte inutilizado, mirándote a ti mismo. Ay, tan pobrecito yo. Ay, insatisfecho contigo mismo. Porque eso lleva al enemigo en ese tiempo de incredulidad, insatisfacción contigo mismo, con lo que tienes, pero yo no he logrado nada, pero no tengo nada, y empiezas a ver tus pares y dices, no, pero esta persona tiene la misma edad, mira, esta persona se ha esforzado más y tiene muchísimas cosas que yo, y empiezas a compararte y empiezas a darle menor valor a lo que Dios ha hecho en tu vida y empiezas a darle más valor a lo que ha hecho el enemigo con otra persona. Dios quiere que tú comprendas que Él tiene un propósito en tu vida, que tu fe tiene que mantenerse fuerte y firme en Él, porque Él no te dejará ni te desamparará. Por lo tanto, no permitas que el enemigo traiga insatisfacción a tu vida con lo que haces, con lo que tienes. Empieces a ver lo malo de tu familia, de tu hijo, de tu esposo, lo malo del trabajo. Empieza a ver lo bueno, empieza a ver la bendición de todo lo que tienes en tus manos. Cuántas cosas tienes en tus manos, cuántas cosas Dios te ha entregado. Y aparentemente en momentos donde el alma está perturbada, dice, no, es que esto, que ¿por qué yo hice esto? O ¿cómo fue esto? No tengo nada, ¿cuál es mi inventario? No, tú tienes cosas grandiosas, tú tienes cosas hermosas, tú tienes una familia que Dios te entregó, y si Dios te puso en esa familia, Dios tiene un propósito contigo, en tu familia, en tu casa. Pero es importante reconocer a Dios y soltar la incredulidad de nuestras vidas para que la obra de Dios se perfeccione cada día. Gloria a su nombre. Otro aspecto, mis amados, que hace la incredulidad en la vida de las personas es que endurece la sensibilidad. Mis amados, vamos a leer en el versículo 9, gloria al nombre del Señor, dice, sin embargo, algunos fueron tercos y no quisieron creer. Perdón, estoy leyendo en Hechos 19:9. Sin embargo, algunos fueron tercos y no quisieron creer, y le hablaron mal del camino a toda la gente. Entonces Pablo los dejó y se fue con los seguidores de Jesús a una escuela de un hombre llamado Tirano. Aquí Pablo, mis amados hermanos, todos los días mantenía un diálogo con la gente. Aquí, mis amados hermanos, cuando hay incredulidad en tu vida, ¿qué pasa? Que te vuelves insensible, que ya no empiezas a ver esos detalles, ese amor, esa bendición de Dios. Tú no puedes ver eso que Dios está haciendo, esos pequeños detalles, sino que llega la insensibilidad a tu vida. Dios te está mostrando cosas, pero como Dios te las está mostrando, tú no las ves, porque la incredulidad no te deja ver. Te vuelves insensible a lo que se te está mostrando, te vuelves insensible a lo que Dios quiere hacer, y se endurece muchas veces el corazón. ¿Por qué? Porque empieza a ver la terquedad, y cuando hay terquedad no se puede crecer. No se puede crecer y no se es testimonio para glorificar el nombre del Señor. El ser humano nunca puede perder la sensibilidad, porque Dios es su Padre, y como Padre nosotros necesitamos estar pegados a Él, que es la vid verdadera, que es el sustento, que es el maná de nuestras vidas. Nosotros no podemos perder esa conexión, perder esa sensibilidad y esa comunicación con el Padre. No podemos volvernos tercos, porque eso trae maldición para las vidas, eso trae distorsión para las vidas. Gloria al nombre del Señor. Cuando hay incredulidad en la vida hay otra consecuencia, mi amado hermano, y es que se cuestiona la autoridad de Dios, se cuestiona lo que Dios está haciendo.
Muchas veces la persona se sienta en silla de juez y no estamos autorizados para eso. La palabra del Señor dice en Romanos 10:21, voy a leer, gloria al nombre del Señor. Sin embargo, esto es lo que dice Dios acerca de Israel. Escucha bien, durante todo el día he esperado este pueblo, pero es gente desobediente que no quiere seguirme. Cuando hay incredulidad en el corazón, no se sigue a Dios. La persona se vuelve desobediente, así como muchas veces fue el pueblo de Israel. Así como muchas veces nosotros lo hacemos, somos desobedientes delante de Dios y no le seguimos, no seguimos la instrucción. ¿Por qué? Porque cuestionamos o se cuestiona la autoridad de Dios en determinado momento. Porque sabemos que Dios nos habla de esta manera, sabemos cuáles son los principios del reino, pero más aún así no se sigue, sino que se cuestiona la autoridad del Señor, del Dios Todopoderoso, del Dios Creador de los cielos y de la tierra, del Dios que estableció todas las cosas, el que tiene autoridad para todo, el Dios hacedor de maravillas. Se cuestiona esa autoridad, mis amados. ¿Por qué? Porque se pierde la visión, porque se deja de ver lo que hay que ver, se pierde la sensibilidad, se pierde la conexión. Ya miramos todo mayor que nuestro Dios o lo que pueda hacer nuestro Dios. Otra cosa más, otra consecuencia más que hace la incredulidad en la vida de las personas es que hace que sus pies resbalen. Cuando no hay una fe, cuando no hay una confianza en el Señor, eso va a provocar que los pies se resbalen, que haya tropiezo. ¿Por qué? Porque no vamos a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, porque no vamos a caminar bajo la voluntad de Dios, porque hemos perdido la visión. Cuando la persona está en esa condición se pierde la visión, y cuando se pierde la visión no se puede caminar en los propósitos de Dios. Por eso yo tengo que tener esa conexión y esa fe, esa certeza de fe en el corazón. ¿De qué? De que Dios me guiará por sendas de justicia, como dice su palabra, que Dios es quien me direcciona, que Dios tiene cuidado de todas las cosas. Dios no quiere que sus hijos resbalen, Dios no quiere que se tropiecen, Dios no quiere que se desvíen. Pero la incredulidad, cuando hay incredulidad no se sigue la voluntad de Dios, se desobedece. Cuando se desobedece, las personas se apartan del camino. No se puede apartar del camino, no se puede apartar una persona de la palabra de Dios, sino que hay que seguir su palabra para poder caminar en la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que da propósito a las vidas y tenemos que caminar cada uno de nosotros en esa perfecta voluntad. Así que roguemos a Dios del cielo que si hay incredulidad en alguna área de nuestras vidas, que eso se vaya para que no siga contaminando nuestro andar, se vaya para que venga verdaderamente el reino de los cielos a nuestra vida, para que se establezca la voluntad del Padre y se lleve a cabo el propósito de Dios. Pero necesitamos desarraigar eso del corazón, necesitamos, mis amados hermanos, que se vayan todos esos brotes de inseguridad de las vidas. ¿Para qué? Para poder dar fruto. La palabra dice que por los frutos los conocerán. Tú vas a conocer cuando una persona realmente es crédula. Tú vas a reconocer cuando realmente una persona confía en el Señor. Los frutos de la persona te indican y tus frutos indican si realmente tú estás creyendo en el Dios de tu salvación, si tú estás creyendo en el llamado de Dios. Por eso Dios nos invita en esta mañana a creerle, porque los tiempos y los moveres del mundo van a ser muchos. Las cosas que van a suceder, las cosas que vienen, como está escrito en la palabra, son muchos. Y Dios requiere de gente que camine firme, de gente que crea su palabra, de gente que tome la palabra, que la haga suya, que crea al Dios de su salvación, que camine firme, creyendo que no te llamó el hombre, creyendo que no te llamó la institución, creyendo que no te llamó un presidente de una nación, creyendo que no te llamó X o Y persona, sino creyendo que el Dios de tu salvación te llamó, que el Dios de tu salvación puso nombre, que tienes un nombre escrito allá, que tú eres de Dios. Y como gente de Dios debes de caminar creyendo, porque si tú eres el reino, debes caminar como un embajador del reino. Un embajador de una nación no va a caminar como si fuera de otra nación. Él camina
con relación a los principios, al orden de su nación y conforme al gobernante lo dirige. Nosotros tenemos un gobernante, un Padre, nuestro Padre Celestial. No somos, mis amados hermanos, de este mundo, aunque estemos en este mundo. Nuestra nacionalidad, nuestro reino es de los cielos, nuestro reino es del Padre Celestial y debemos caminar con ello. Debemos creer en ello, debemos creer en su palabra que es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y Dios nos ha dado en todos los tiempos los recursos para nosotros creer y avanzar, para saber que en Él hay sanidad, para saber que en Él hay restauración, para saber que Él puede obrar en determinadas situaciones en que te puedas encontrar. Dios es fiel. Dios es fiel y está demandando de su pueblo que crea, está demandando de su pueblo que acepte su paternidad de una vez por todas para Él avanzar en los propósitos eternos, porque Él quiere levantar una generación llena de su presencia, una generación llena de su Espíritu Santo, una generación que no ande doblando rodillas ante Baal. Él quiere levantar una generación que no ande buscando los brujos y los hechiceros para saber qué va a pasar mañana. Él quiere levantar una generación que le ame, que le busque en su presencia, que no le dé pereza leer la Biblia, que reconozca sus caminos, que reconozca sus palabras, que fuera de Él no hay nada, que el brujo, que el hechicero te van a quitar la plata, pero el único que te va a dar salvación, sanidad, es el Señor. Gloria a su nombre. Porque el hombre es malo, es perverso y fuera de Dios no hay nada en este mundo. Por eso la fe tiene que ser afirmada, la fe tiene que ser sostenida en la palabra del Señor. Cuando el Señor se le presentó a Abraham y le dijo, Sara, tu mujer, va a tener un hijo. ¿Y Sara qué hizo? Risas y risas. ¿Por qué? Porque ella dudó, ella como que, ¿cómo así que a estas alturas, a esta edad, yo cómo voy a tener un hijo? Pero la palabra detalla que al cumplimiento del tiempo, tal como Dios lo había determinado, Sara tuvo su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, porque Dios siempre va a desarrollar sus propósitos, pero necesita gente que le crea, necesita gente que diga, Señor, heme aquí, yo dejo estos trapos viejos, yo dejo, y cuando me refiero a trapos viejos, hablo de las obras, de todo lo que me pesa, de todo lo que no nos deja andar en la voluntad de Dios. Señor, yo suelto todo eso. Y me entrego a ti, Señor. Yo voy a leer tu palabra, yo me conecto contigo porque voy a andar en tu palabra, porque voy a creer en tu palabra, para que la incredulidad no sea una piedra en el camino, una piedra que no te deje resucitar, porque la incredulidad se vuelve en esa piedra que está allí en el medio y no te permite resucitar a los propósitos de Dios, no te permite salir. El Señor un día le dijo a Lázaro que estaba en esa tumba, Lázaro, levántate, levántate, Lázaro. Y hoy Dios le quiere decir a muchos, levántate, 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 solo dime, Señor, aquí estoy. Y ora al Señor y dile, Señor, quita esa incredulidad de mi vida, quita esa incredulidad de mi vida porque quiero dar frutos, para que el Señor quite esa piedra. Cuando los apóstoles también estaban en el mar y de repente viene esa tormenta y el Señor Jesús estaba ahí durmiendo tranquilo. ¿Por qué el Señor estaba recostado? Porque Él estaba en los brazos del Señor, de su Padre. El Señor Jesús estaba en los brazos de su Padre. Él sabía que aunque el barco se movía, aunque la tormenta arreciaba, Él descansaba en los brazos. ¿Por qué? Porque Él estaba conectado con el Padre. Él sabía en manos de quién estaba. Tú tienes que saber y tener la conciencia y aceptar la paternidad de Dios en tu espíritu, de que tú eres su hijo, y no de palabras, sino porque en tu corazón de verdad está eso como un sello, para que puedas descansar así como Jesús, para que puedas realmente caminar en los propósitos de Dios. Cuando estaban los apóstoles allí en medio de esa tormenta y buscaron y trataron, pero no pudieron, porque humanamente no se pueden hacer muchas cosas. Para todo nosotros necesitamos la ayuda, la fortaleza, el socorro, el vigor, el sustento y la dirección del Señor. Gloria a su nombre. ¿Qué hicieron los apóstoles allí? Llamaron a Jesús. Si hay incredulidad en nuestras vidas, tenemos que llamar a Jesús. A Jesús.
y decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad, Señor, quita mi incredulidad en esta área de mi vida, porque no quiero que esto vaya a contaminar las demás áreas. Señor, quita mi incredulidad, que cuando tú llamas a Jesús, Jesús va a aparecer y se va a llevar esa tormenta que hay en tu vida por causa de la incredulidad, así como en ese tiempo los apóstoles estaban en medio de esa tormenta. Jesús le dijo a la tormenta que cesara, que callara, que enmudeciera. ¿Por qué? Porque solo con Jesús, solo en Jesús, solo Él tiene la autoridad y el poder para decirle a esa turbulencia de tu alma, a esa turbulencia que no te deja creer en los propósitos de Dios. Dile, Jesús, ayuda a mi incredulidad. Jesús, disipa la tormenta. Y Jesús vendrá y disipará toda esa tormenta, disipará toda esa incredulidad, porque Él viene allí donde está Él viene y dice que cese, porque ya mi hijo pidió que cesara, que no quiere incredulidad en su vida. Hay que renunciar a toda incredulidad en nuestras vidas y pedirle al Señor Jesús, que se vaya de mi vida la incredulidad, que venga la paz, el shalom de tu espíritu, Señor, que venga la dirección de tu espíritu, que venga la plenitud de tu espíritu a mi vida para que se vaya esa tormenta interior, porque hay muchas vidas con unas tormentas, con unos huracanes, y esos huracanes los están matando. ¿Por qué? Porque no han dicho, Jesús, ayúdame. Y Jesús está ahí en la barca, Jesús está ahí a tus pies, Jesús está ahí esperando que le digas, Señor, ayúdame. No dejes que la tormenta suba más. Dile, Jesús, aquí estoy, no puedo con mis estrategias, ayúdame. Y Jesús hará que esa tormenta que tiene tu alma por causa al final de la incredulidad, cese en tu vida. ¿Por qué? Porque otra cosa que hace la incredulidad es que se roba la bendición. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, mi amado hermano. Es imposible agradar a Dios, es imposible agradar a Dios cuando no se cree que Él puede hacerlo, cuando no se cree que yo le busco y le hallo, que yo le busco y le encuentro. La incredulidad roba la bendición. Y sabes que Dios estableció una bendición para tu vida. Desde antes de la fundación del mundo, Dios estableció una bendición para tu vida. Hay una bendición decretada de parte de Dios para que llegue a tus manos. ¿Cómo tienes tus manos? ¿Están abiertas para recibir la bendición de Dios? ¿O están llenas de cosas viejas? ¿Están llenas de argumentos, de estructuras mentales que no te dejan recibir lo bueno y lo santo, lo que Dios tiene para ti? Necesitamos soltar eso para que venga esa bendición de Dios, porque la incredulidad se roba la bendición del pueblo de Dios. Mis amados hermanos, debemos verdaderamente confiar en el Dios de nuestra salvación. Y quiero leer en Hebreos capítulo 3, versículo 16, dice, ¿y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron contra él? Los que Moisés sacó de Egipto, con quien estuvo enojado Dios durante 40 años, con esos mismos pecadores que murieron y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto, a quienes les estaba hablando Dios cuando dijo que nunca entrarían a disfrutar de su reposo, a los que se rebelaron. No nos rebelemos, tengamos el corazón dispuesto, porque ¿cuál es el final de los que no creen en Dios? ¿Cuál es el final de los que no creen en Dios y abrazan la incredulidad y ponen a Dios pequeñito y su situación en grande? ¿Qué dice? Aquí dice la palabra, esos mismos pecadores que murieron y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto. No querrás quedar tendido en el desierto por no creer a la palabra de Dios. Dile a Jesús, Jesús, necesito tu ayuda. Jesús, necesito que obres en mi corazón, que ensanches mi corazón para que lo tuyo entre, para que salga lo que no sea tuyo, Jesús.
Necesitamos entrar en esa bendición y en ese reposo de parte de Dios. Pero nos es necesario pedirle al Señor que saque la incredulidad de nuestras vidas, porque hay bendición para el pueblo de Dios. Hay bendición para el pueblo de Dios. Hay bendición para ti y el Señor trae bendición para su pueblo, pero hay que creer. Hay que reconocer que hay incredulidad en el corazón, pedirle perdón al Señor, pedirle la ayuda. Y Jesús lo hará, mis amados. Jesús lo hará porque Él es Dios, porque Él es Dios. No te vas a ahogar. No te vas a ahogar porque el Maestro es el que puede disipar la tormenta. El Maestro puede disipar. El Maestro puede quitar y desarraigar el lastre de la incredulidad. Es necesario, mis amados, verdaderamente meditar en nuestro corazón. ¿Esa incredulidad está en mí? ¿En qué área está en mí? ¿Por qué no ha pasado esto que estoy esperando? Hay incredulidad en lo más profundo de mi corazón. Quizás digo que creo, que tengo fe y espero que Dios obre. Pero de repente voy a ese cuartico que tengo allí en mi interior y de repente me encuentro una mugrecita que manifiesta que no le estoy creyendo en esta o en otra área de mi vida. No estoy creyendo y hay incredulidad. Necesitamos sacar eso, soltar eso y entregarlo a Jesús. Dios va a bendecir a su pueblo. Mire, muchas cosas vienen para las naciones de la tierra, pero el pueblo del Señor tendrá la bendición. El pueblo de Dios tendrá la bendición para sí mismo y para compartir con aquellos que en ese momento no van a tener, porque Dios es Dios y se verá quién es hijo de Dios y se verá quién es la oveja y se verá quién es verdaderamente el que es de Dios. Pero mis amados, busquemos la presencia de Dios, busquemos y anhelemos honrarle, porque el Señor en esta mañana nos dice que no temamos, que no tengamos incredulidad en el corazón, que así como Sara un día se rió, pero un día vio materializado su promesa, aunque ellos buscaron la forma de que esa promesa se cumpliera a través de Ismael, pero no era Ismael. No era Ismael porque el hijo de la promesa era Isaac. Porque cuando el Señor le dijo a Abraham, entrégame tu hijo, tu único hijo, y Abraham tenía dos, tenía Isaac y tenía Ismael, pero el Señor reconocía que el hijo del propósito era Isaac. Mis amados, hay bendición. Y así como Dios le entregó la promesa a Abraham y a Sara, así Dios quiere entregar nuevas cosas para tu vida. Y hay un mover angelical. Y aunque hay un mover de tinieblas, hay un mayor mover angelical y poderoso de Dios sobre las naciones. Y Él está estableciendo lo suyo, y está llevando lo suyo, y está ubicando a sus hijos en los diferentes lugares y naciones de la tierra, porque Él es Dios, porque Él a través de las vidas ejecuta y hace lo que tiene que hacer por amor a su nombre. Y Dios quiere que seas uno de esos. Dios quiere que seas un portador. Dios quiere que seas uno de esos que llegan y transforman atmósferas. Pero para transformar atmósferas hay que creer en nuestro corazón. Hay que mantener los ojos puestos en Jesús. Porque cuando no se cree en Él, cuando no se cree en su palabra, viene la distorsión. Viene la distorsión y no hay visión. Y no te puedes permitir caer en eso. Mantén tus ojos en Jesús. Jesús es el dador de vida, el único que puede dar vida y salvación, el único que puede restaurar tu vida, el único que puede hacer y obrar. No es el brujo, no es el hechicero, no es el rezo, no es la agüita que te dan por ahí o que te han dado en alguna ocasión. Es Jesús. Jesús es el que salva. Jesús es el que sana. Es Jesús el que tiene palabras de bien, el que tiene palabras de vida eterna. El que está demandando de sus hijos que se unifiquen, el que está demandando de sus hijos que le amen, que busquen su presencia, en todo tiempo, porque necesita revelarse, necesita hablar al corazón, necesita direccionar, necesita impartir instrucciones sobre sus hijos, pero no puede dar instrucciones cuando hay incredulidad en el corazón. Hay bendición para el pueblo de Dios. Hay bendición para el pueblo de Dios. Hay bendición para el pueblo de Dios,
aunque el mundo se hable muchas cosas y muchas cosas vendrán, hay bendición para el pueblo de Dios, hay restauración para el pueblo de Dios, mi amado. Por eso le damos gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Tú eres un Dios clemente y misericordioso. Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque es tu palabra y tu palabra es verdad sobre nuestras vidas. Gracias, Señor Dios mío, porque tú eres Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Tú eres Jehová Nishi, tú eres Jehová Elión, tú eres el que levanta banderas, Señor mi Dios, y nada impedirá, Dios mío, el mover angelical que tú tienes sobre las vidas, sobre las familias, Señor Dios mío, sobre las nuevas generaciones que tú levantas, Señor Dios mío, generaciones temerosas en medio de un mundo malo y perverso, Señor Dios mío. Tú levantas, Señor, tus hijos, los que te creen, los que avanzan, Señor, sin importar, Señor, lo que tengan, lo que no tengan, porque tienen la visión y los ojos puestos en su Salvador. Gracias por esas vidas, Señor Dios mío, que cada día sean empoderadas del poder de tu Espíritu Santo, Dios mío, que la gloria postrera sobre esas vidas, Señor, sea mayor que la primera, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, cada hermano, cada vida. Bendice cada familia que se ha conectado. Bendice cada vida que nos va a escuchar en diferido. En el nombre poderoso de Jesús, la gracia, el favor tuyo, Señor, sea sobre cada uno. Sean sus corazones sensibles, Señor Dios mío, a tu palabra, y que den fruto y más fruto para gloria de tu nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús, que corra tu palabra como ríos de agua viva sobre las naciones, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que se vayan los escombros, Señor Dios mío, de tu pueblo, y venga, Señor Dios mío, venga la lluvia temprana y tardía, Señor, trayendo dirección, Señor, trayendo impartición sobre tu heredad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mis amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición. Si puedes compartirla, comparte con las personas, gloria al nombre del Señor.